estimados estudiantes, vamos a trabajar esta semana con la función inversa. Vamos a conocer primero de qué se trata esta función inversa, cómo verificamos si dos funciones son inversas o no, cómo encontramos funciones inversas algebraicamente y cómo es la gráfica de dos funciones inversas. Vamos a partir dibujando el siguiente diagrama sagital. Supongamos que tengo el elemento 1, 2, 3, donde ustedes saben que en el primer conjunto están los elementos del dominio de la función, en el segundo conjunto están los elementos del recorrido de la función y por supuesto, ¿cierto? Lo que yo aplico entre un conjunto y el otro es la función propiamente tal. Supongamos que vamos a aplicar la función x más 4 y quiero encontrar cuáles van a ser los elementos de mis imágenes o de mi codominio o el recorrido. En este caso es el 1. ¿Cuál sería la imagen asociada si la función es x más 4? La imagen de 1 sería 5. La imagen de 2 es 6 y la imagen de 3 es 7, ¿cierto? ¿Cómo tendríamos que hacerlo si yo quisiera llegar desde ese conjunto al otro conjunto? ¿Cuál sería mi función? Si yo del 7 quiero llegar al 3, del 6 quiero llegar al 2 y del 5 quiero llegar al 1. Es decir, a cada elemento que tengo en ese conjunto le voy a quitar 4 unidades. Eso es precisamente lo que corresponde a una función inversa y se denota con un menos 1 en el exponente, donde lo que era mi recorrido pasa a ser el dominio y lo que era mi dominio pasa a ser el recorrido de esta función inversa, ¿ya? Una función para tener inversa debe cumplir con una condición que se llama de biyectividad o funciones 1 a 1 que se llama, que significa que debo tener la misma cantidad de términos en el dominio y en el recorrido, es decir, el recorrido debe ser igual al codominio y además cada imagen debe tener una única preimagen, ¿ya? Si ustedes lo miran en las flechitas, cada elemento tiene relación con uno solo. Cada imagen está relacionada con una única preimagen, ¿ya? Para que podamos tener la función inversa y no se contraponga con el concepto de función. Formalmente decimos que dos funciones son inversas cuando se cumple lo siguiente. Es decir, si nosotros decimos f de g de x y eso nos da x, y también aplicamos g de f de x y eso nos da x, significa que estas funciones son inversas una de la otra, ¿ya? Dicho de otro modo, f compuesto con f a la menos 1, ¿cierto? Nos debe dar x, y f a la menos 1 compuesto con f de x nos debe dar el x también. ¿Cuál de las siguientes funciones es la función inversa de 5 partido en x menos 2? Vamos a revisar con la primera. Para que esa función sea su inversa, debe ocurrir que si aplicamos f a g de x, nos debe dar x. Y además, si aplicamos g a f de x, también nos debe dar la función x. ¿Ya? Eso es lo que debiera pasar si es que esa función fuera la función inversa. Verifiquemos f de g de x, ¿ya? F de g de x significa que esa es nuestra función f y la función g está acá y sería aplicar f a x menos 2 partido 5. Eso nos quedaría como 5 dividido en x menos 2 partido 5 y eso menos 2. Eso es igual a decir 5 partido en x menos 2 menos 10 dividido 5 y eso es 5 por 5 partido en x menos 12, ¿cierto? Y sería 25 dividido en x menos 12. Por lo tanto, no nos da x, entonces esta función no es la inversa de la otra. Veamos qué ocurre con la función h de x ahora. Y de nuevo, para que sean inversas debe ocurrir que f de h de x debe ser igual a x y que h de f de x debe ser igual a x también.
Probemos la primera parte. Aplicar f de h de x significa que va a ser 5 dividido en x menos 2, pero en vez de x va a ser la h, es decir, 5 dividido en x más 2 y eso menos 2. Y eso es igual a decir 5 dividido en 5 partido en x. Y eso es igual a decir 5 por x partido 5. Y eso es x. O sea, la primera parte se cumple. Veamos ahora la segunda. Y en la segunda nos quedaría h de f de x. Es decir, vamos a hacer eso ahora. Y sería h, que es 5 partido en x, pero x sería 5 dividido en x menos 2. Y eso más 2. ¿Ya? Entonces primero tenemos que hacer esa parte, que va a ser 5 dividido en 5 partido de x menos 2. Y a eso le sumamos 2. Es decir, esto es 5 por x menos 2 partido 5 y eso más 2. Se simplifican los 5 y nos queda x menos 2 más 2 y eso es x. Por lo tanto, esta función sí es función inversa con f de x. Ya eso es verificar si dos funciones son inversas. Cuando nosotros nos dan una función y nos dan otra para verificar, tenemos que probar, ¿cierto?, que se cumplan las dos condiciones, ¿cierto?, que se nos dio la definición. ¿Cómo lo podremos hacer si queremos encontrar algebraicamente la función inversa? Ya tenemos solo una función y queremos conocer su función inversa. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es decir, f de x es igual a que anotemos y, ¿cierto? Por lo tanto nos queda y igual 5 menos 3x dividido en 2, ¿cierto? Y hacemos el mismo proceso que cuando encontrábamos recorrido, ¿ya? Es decir, despejamos la otra variable. Por lo tanto, esto es decir, 2y es igual a 5 menos 3x, ¿ya? Puedo juntar la x en esta parte y me queda 3x es igual a 5 menos 2y. Por lo tanto, x es 5 menos 2y dividido en 3, ¿cierto? Esto es mi función inversa, pero como la función inversa se anota en función de x, ¿cierto? Yo debo cambiar ese y por una x, ¿ya? Es decir, va a ser 5 menos 2x dividido en 3. Y esa es mi función inversa. Veamos otro ejemplo de encontrar función inversa también. Acá nosotros nos dan esa función y queremos encontrar la inversa, entonces vamos a despejar la otra variable, es decir, esto es y igual a raíz de x menos 2. Si nosotros queremos despejar la x, tenemos que deshacernos de esa raíz, elevamos al cuadrado y nos queda y cuadrado es igual a x menos 2, ¿cierto? O sea que x va a ser y cuadrado más 2. Eso es x, ¿ya? Podemos juntar la x en ese lado y decir que es y cuadrado más 2. Y esa sería la función inversa. Pero como nosotros la función inversa tenemos que dejarla en función de x, entonces significa que en vez de esa y, se anota x cuadrado más 2, ¿ya? Y esa es la función inversa de nuestra función raíz que acabamos de ver ahí. Por lo tanto, ya hemos hecho dos cosas. Hemos comprobado si una función es o no inversa de otra. Y también hemos encontrado función inversa algebraicamente. Nos faltaría saber cómo se comportarán las gráficas de dos funciones que son inversas, ¿ya? Y para ello vamos a trabajar en el graficador y vamos a ir observando qué es lo que se cumple o cuál es la generalidad que tienen estas funciones inversas. Vamos a graficar la función 5 menos 3x partido 2. 5 menos 3x y todo eso dividido en 2. Y la función inversa que nosotros encontramos de esta función era 5 menos 2x dividido en 3. 5 menos 2x y eso dividido en 3. ¿Cómo observan ustedes estas funciones?
deberían observar o deberían poder ver que tienen una simetría, una gráfica respecto de la otra. Y esa simetría precisamente es que todas las funciones inversas son simétricas respecto a la recta y igual x. O sea, vamos a graficar la recta y igual x y todas las funciones inversas son simétricas respecto de esa gráfica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos probar que una función es inversa de la otra, ¿cierto? Tenemos que ver que exista simetría respecto de ese eje. Dentro de las clases que tengamos después en la semana vamos a ir trabajando más ejemplos para observar, ¿cierto?, cuando dos funciones son inversas, para ir encontrando funciones inversas a través de la gráfica, ¿cierto? Y ahí me van haciendo todas las consultas que ustedes quieran. Nos vemos.